todos al segundo episodio de Urban Nights. Hoy traemos con nosotros a Juan Pablo Fernández, estudiante en Miami-Dade Honors College, Padrón Campus. Recientemente, Juan Pablo fue para Arabia Saudita a una reunión internacional llamada el Climate Youth Summit, el MENA Climate Youth Summit, en el que discutieron varios temas relacionados con el ambiente y la sostenibilidad. Y hoy vamos a hablar con Juanpa al respecto, aprender un poquito más acerca de la cultura en Arabia Saudita, cómo es ese lado del mundo y qué se está haciendo al respecto para que la juventud de hoy en día esté integrada en la creación de pólizas y más integrados en la política. Y bueno, aquí estamos con Daniela. Yo soy Manuel Martínez. Yo soy Juan Pablo. Muchas gracias por tenerme aquí, por recibirme, por querer saber tanto de este otro lado del mundo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar con algo bien simple. Cuéntame de qué se trata MENA, que es esta conferencia. Entonces, MENA son las siglas de la región, que es Middle East, África, Saudi Arabia, ¿no? Que es toda esta parte del Middle East, ¿no? Y es ambientado, sobre todo, en el sentido de que Arabia Saudita y las Naciones Unidas invitan a gente, filántropos, empresarios, en este caso más de 500 estudiantes de todo el mundo, para ir a hablar, dar conferencias, discutir, ver qué proyectos hay, ver cómo podemos expandir todo este conocimiento, ¿no? En el sentido, fueron 3 días de conferencias y cada día fue dividido en ciertos sectores. El primer día era más en el sentido industrial, de cómo podemos usar los recursos, de cómo podemos implementar, usar la minería, usar la economía, usar todos los recursos que están a nuestra disposición, tanto materia prima como secundaria, ¿no? Como terciaria, para hacer un cambio climático, ¿no? En el segundo día ya fueron propuestas más de, miren, estos son los proyectos, ¿no? Así estamos usando los recursos, así es lo que estamos haciendo, así es lo que va a pasar. Y el tercer día fue como de, esto es lo que ya está pasando, esto es lo que ya estamos haciendo y esto es lo que ya está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, son proyectos realmente ambiciosos que requieren muchísima ayuda, tanto económica como social, ¿no? Recuerdo un proyecto del ministro de Minería de Arabia Saudita, en el que como él estaba incluso manejando mucho el tema de la producción de zinc, de minería, todo esto, o sea, impresionante en el sentido de que sabía hasta el más mínimo detalle del uso y de los recursos, que eso es algo que cuando se sabe a su totalidad, pues, se puede hacer, ¿no? Porque mucho de la conferencia fue algo que esto es una crítica que le voy a hacer, en el sentido de que, bueno, todo es muy fácil identificar el problema, ¿no? Y es muy fácil decir, oh, no, este es el problema. Ahí viene de que, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Ahí es donde entra este tema de la conferencia, ¿no? Porque tenemos este problema, ahora ven, jóvenes de todo el mundo y filántropos y todo esto, júntense, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Claro. Y me da curiosidad porque son gente joven, ¿verdad? Y muchos de ustedes tienen conocimiento muy limitado de realmente cómo manejar este tipo de recursos, específicamente desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, ¿qué clase de guianza tenían ustedes en la reunión? Entonces, eso es precisamente una de las cosas que más me llamaban a mí la atención, de que, bueno, ellos el mundo quiere, o sea, en este sentido, quieren incluir a los jóvenes, ¿no? Pero digo, ¿cómo vamos a poder hacer algo de verdad si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la experiencia, pero realmente llegar y hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde me explicaron, me dijeron, mira, lo que estamos intentando hacer es, en el sentido de que, voy a poner el ejemplo más cercano que es aquí en Estados Unidos, pues, oye, el Congress, el Senado, la House of Representatives, toda esta gente o sea, la media de edad del promedio es de 57 años. Uh-huh. Entonces estamos hablando de mentalidades, de experiencias, de cosas que sí, tienen mucha experiencia, pero tienen una visión del mundo totalmente diferente a la que tenemos nosotros los jóvenes, que se supone que somos los que vamos a llegar a esa posición en un futuro, ¿no? Exacto. Entonces, era más en el sentido de que cómo pueden ellos conectarnos o cómo pueden abrirnos más las puertas para que
llegar con estos políticos o estos policy makers y sentarnos con ellos y realmente hacer las cosas, ¿no? Y en ese caso, como lo que tú me estás preguntando, claramente hay un mediador que es el que está como con experiencia y el que nos conectó con ellos, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, llegas con el político, llegas con el policy maker, ¿no? Y está tu mediador y tú estás como representando tu comunidad joven o en cierta juventud, ¿no? Entonces es como de, el mediador está de que, bueno, estos son los proyectos, oye, ¿cómo podemos hacer? Oye, pero trabaja con él, oye, pero cosas así, o sea, es realmente darnos un lugar en ese sentido. Siente que les dan una voz. Exacto. Que fue un sí. lazo de conexión entre la juventud y lo que pudiesen ser más Y lo adelante. que exacto. Entonces, Claro. ¿sabes si de casualidad en Estados Unidos hay alguna organización parecida que haga algo parecido? Pues lo más cercano que yo he encontrado, sobre todo aquí específicamente en Miami, es hacer internships, ¿no? Hay un internship con la congresista María Salazar, es realmente competitiva, es muy buena y también está con muchas otras organizaciones que están dispuestas a abrirte esas puertas, ¿no? Pero luego tenemos otras personas tipo a nivel ya federal o más abierto que pues, no te abren esas puertas, ¿sabes? No son como de, bueno, o sea, déjame chambear o déjame trabajar, como diríamos, ¿no? Y pues ya, ¿no? O sea, sí, pero realmente esa es la cuestión. ¿Cómo nosotros como juventud nos conectamos con nuestros políticos, ¿no? Sí, tú le puedes llamar, o sea, tú le puedes llamar, pero él no te va a contestar, te va a contestar su asistente, te va a contestar lo que sea, porque tienen cosas más importantes que hacer, ¿no? Y esa es la cuestión. Un gran problema que tenemos aquí en Estados Unidos es que ¿cómo vamos a querer hacer un cambio si ni siquiera sabemos quién es nuestro alcalde, quién es nuestro representante, quién es nuestro jefe de distrito, quién es nuestro gobernador, o sea, quién está en el Senado, quién nos representa? O sea, ¿cómo vamos a hacer un cambio si nadie nos representa? Y una de las cosas que yo argumentaba muchísimo, que me dieron muchísima la razón allá es, o sea, el activismo llega hasta cierto punto, ¿no? O sea, tú puedes ir afuera de tu City Hall y decir tal y tal, pero sí, básicamente te estás expresando y estás diciendo el problema. Eso es a lo que voy. Estás diciendo el problema, pero no estás dando ninguna solución al respecto. O sea, estás esperando que te escuchen, cuando la verdad es que van a decir, ok, ¿me entiendes? Pero si tú llegas con un policy maker y le dices, mira, estamos abiertamente en el problema, esta es mi opinión o esta es mi solución, ¿cómo podemos trabajar en ello? Que eso es lo que ellos estaban intentando hacer o querer hacer. Realmente darle las herramientas a la juventud para que puedan buscar esas soluciones a través de esa guía profesional también, de las personas que ya están bien metidas en la industria como tal, porque yo creo que no es solamente los políticos o el ministro de minería que saben mucho al respecto. Ese ministro sabe mucho también porque todo el tiempo hay personas que le están comunicando cuáles son las novedades en la industria, en el área, en todo lo que está sucediendo. Y cómo se le puede exponer a la juventud este tipo de cosas y que, bueno, utilicen esas mentes frescas para traer ideas nuevas a la mesa. Y bueno, hablando del tema, ¿cuáles fueron algunos tópicos específicos que discutieron? ¿Qué fue alguno que te llamó la atención bastante? Uno que fue en el que más interactué y con el que más como me identificó es cómo podemos usar el philanthropism o el philanthropism o sea, para hacer una acción y cómo incluirlos tipo en esa con la juventud, ¿no? Cómo incluir a todos estos filántropos, ¿no? Con la juventud y cómo poder usar ese dinero o ese apoyo para poder hacer un cambio en realidad, ¿no? Y en esa junta estaba la representante de World Health Organization, estaba la directora de la región. También estaba una ganadora del premio Nobel de la paz y cosas, o sea, de la misma región de allí de Arabia Saudita. Desgraciadamente no recuerdo su nombre, lo tengo ahí anotado. Y muchos así. También había uno de ¿cómo se llama? Marketing digital. Y dirías, ¿qué hacía alguien de marketing digital? Bueno, él estaba dando el argumento de cómo podemos usar las herramientas digitales para precisamente hacer ese tipo de cosas. Y eso, exacto, o ese tipo de, más que conciencia o más que usar la media, cómo podemos hacer herramientas digitales para poder hacer una solución o realmente usar bien esa comunicación, ¿no? Ese tipo, sí. Me da curiosidad,
justamente eso de cómo podemos hacer que se involucren los filántropos, pero también dentro del cómo está, en dónde y cuáles son las áreas importantes en donde debemos dirigir a los filántropos o el dinero de los filántropos para que realmente haya un cambio social. Exacto. Entonces, eso fue una de mis preguntas que yo les hice a ellos. Y una de las respuestas que ellos me dieron es, sí, existen muchas juntas o existen muchos eventos de networking, ¿no? Pero normalmente todos estos eventos de networking, cosas así, en primer lugar, la persona más joven no tiene no tiene menos de 30 años. Y en segundo lugar, son básicamente como caras políticas en el sentido de que, bueno, les presentamos esto, ya vámonos, ¿no? Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, el Climate Week Summit, donde tienes la oportunidad de realmente hablar con ellos y tener contacto con ellos y realmente cambiar números, cambiar correos electrónicos y si se desarrolla un proyecto, llegar con ellos, incluso si estás hasta el otro lado del mundo. Yo les voy a dar un ejemplo que yo hice. Yo conocí al presidente Felipe Calderón, ahí mismo, el expresidente de México, Felipe Calderón. Y yo tenía en cierta experiencia con él porque mi tía en México trabajó con él y era su mano derecha en la institución que protegía los datos personales de la gente en México, que desgraciadamente ya cerró por el gobierno actual, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Wow. Claro. Entonces, yo ya tenía cierta experiencia con él y él de cierta manera me conocía, pero desde muy chiquito. Entonces, cuando llegué con él, sí, claramente era de que, oye, ¿cómo estás? No, oye, ¿cómo está tu tía? No sé qué, no. Y fue invitado al Congreso para él dar una presentación y es un gran orador. Felipe Calderón es un gran orador acerca de todo el tema del cambio climático y cómo ha afectado eso en México, ¿no? En específicamente al arrecife de coral que está en Yucatán, que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Y cómo el turismo representa una gran parte de la economía de México y cómo el arrecife de coral se está muriendo y representa afecta al turismo y muchas otras sentidas, ¿no? Una pérdida económica fuerte. Además de que es un riesgo ambiental también. Entonces, ¿qué hice? Resulta ser que había una delegación de Cancún, de México, ¿no? Entonces, me conecté con ellos ahí en las mismas conferencias y de ahí nos conectamos con el expresidente Calderón, que él ya está trabajando en eso. Entonces, ¿qué pasa? La delegación de Cancún, yo ya había hecho antes esto en México, en secundaria, en middle school. Yo había trabajado con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC en México, y yo trabajé con ellos en mi proyecto de servicio comunitario, y fuimos a la ribera, a la arrecife de coral de Yucatán y empezamos a plantar en tubos de PVC corales que genéticamente son más resistentes a cambios de temperatura. Entonces yo ya había hecho esto. Entonces cuando yo llego con ellos y ellos voltean y dicen, oye, tenemos este coral que es más resistente y todo, yo volteo y les digo, oigan, yo hice esto, yo tengo esta experiencia. ¿Qué tal si y también tengo muchos contactos en UM que ellos están trabajando aquí en Biscayne Bay para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Entonces les dije, presidente, ¿no? Porque hay un código para hablar con ellos. Entonces es como, presidente, señor presidente, ¿qué tal si nos conectamos y yo lo puedo conectar con esto? Entonces, yo le respondo al presidente Calderón habla con los de Cancún y los de Cancún están haciendo esto. Y es un proyecto que literalmente regresé hace 3 semanas y estoy trabajando con ellos en eso. Entonces me hablan y, oye, ¿cómo está y yo tengo el teléfono personal del presidente y me habla y me dice, entonces es como, oye, es un evento, son cosas, es impresionante, porque realmente te estás conectando con, bueno, con gente que ya está haciendo y ya en cierta manera ya se está haciendo un cambio y hay un proyecto y ya se están haciendo las cosas, ¿no? Claramente hay cosas más importantes que él se va a estar concentrando, pero el hecho de que ya me conecté con un policymaker o con alguien que tiene el poder para poder hacer realmente un cambio, ya está. Y ya un proyecto ya se está haciendo. Entonces, es ese tipo de cosas de que, regresando a tu pregunta, este tipo de eventos que están focused on that, desgraciadamente no todos tienen la posibilidad de ir porque esto es una invitación, o sea, todo este congreso, todo fue pagado por el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, ¿no? Y entonces no es una oportunidad que se debe aprovechar para los que tenemos el honor de ser invitados a ir, ¿no? Y pues me hice muy amigo del hijo del ministro de Arabia Saudita, que nos llevó del ministro de Turismo, o como la mano derecha del ministro de Turismo, me hice muy amigo del hijo
de Mohamed. Entonces he hablado con él y eso es impresionante porque ahora ya tienes un contacto en la Arabia Saudita Claro que que te sí. puede ayudar en futuros proyectos que quieras hacer. Claro. También profesores de Harvard, ¿no? Que fueron a presentar, tengo su contacto. Profesores de la Universidad de Maine, profesores de la Universidad de Milán, profesores de la Universidad de Madrid, de Washington. O sea, son gente que está enfocada en lo mismo que tú quieres hacer o lo mismo que está y se conectan, Sí. ¿no? Bueno, habían 500 estudiantes, mencionaste, 500. pero más o menos ¿cuántas personas total habían en esa conferencia? No, en esa persona. Nada más estudiantes éramos 500. Ahora imagínate que cada día cambiaban panelistas y estábamos hablando de que era desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y eran como, cada panel duraba más o menos 45 minutos, 1 hora, si se extendía mucho, 1 hora y media, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, estamos hablando de gente de Sí. todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces eran panelistas, era entrar y salir, sí. ¿Eran problemas globales o problemas centrados solamente en Arabia Saudita? No, o sea, eran como el primer día fue los recursos, el segundo día eran los proyectos que se están dando y el tercer día eran proyectos que ya se están haciendo. Era específicamente en la región, Ok. pero eran proyectos que miren, esto está pasando, llévenselo a su país. Exacto. Llévense las ideas, llévense, porque el mismo problema que estamos teniendo aquí, definitivamente de seguro va a estar pasando también en tu país. Entonces te ponían muchas como opciones o muchos conceptos o muchas situaciones, no circunstancias, que en cierta manera debería de haber mínimo 1, 2 o 3 que en tu país están sufriendo y ya te están ofreciendo la Claro, solución. sí. Exacto. Ya te están diciendo, es como... y esa es la cuestión de que hay veces que las cosas son tan simples y tan tontas que uno no las piensa. Y dirás, madre, pero al fin, ¿me entiendes? Entonces que alguien más llegue, te digo, 2 mentes o 1000 mentes trabajan mejor que una sola. Claro que sí. Indudablemente. Entonces, sí. Tienes Claro. esta tremenda conexión que estás tú como estudiante, como persona joven, quizás que en el futuro va a desempeñar un papel o un rol en la sociedad que vas a ayudar tanto aquí como internacionalmente. Sí, claro. Así que es un punto muy bonito que en esta reunión no solamente estén los estudiantes, sino que también tengan muchos guías a seguir, muchas personas que estén interesadas, que crees tantos contactos, que crees tantas relaciones, tantos puentes, que luego te vas a conectar con muchas personas. O sea, porque tienes el problema, tienes la solución de los proyectos para solucionar ese problema, tienes los contactos para ayudar a resolverlo y luego tienes la solución del problema que también, como estabas diciendo, lo puedes aplicar no solamente a tu país de origen, sino que puedes usarlo, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos que lo estamos usando. A mí algo que me da curiosidad es que qué perspectiva te dio esta reunión acerca de la conciencia global, o sea, hacia qué dirección está yendo el mundo. Bajo el punto de vista climático. Claro. Mira, en ese sentido, estamos hablando de que esa pregunta se confronta a 3 cosas. Primero, lo que te quieren hacer ver, Ujú. lo que es y la cultura que estamos en la que se nos ha invitado, Claro. ¿no? Entonces, primero está el tema de que esto es lo que está pasando y realmente sí hay una conciencia, ¿no? Realmente hay una conciencia a futuro de que hay gente que realmente está viendo a futuro y está diciéndote, esto es un problema que en los próximos 50 años puede crear una crisis. Hay gente que está consciente, ¿no? Ahora, ahí viene en lo que te digo de que los gobiernos o que mucha gente o que muchas instituciones o que muchas otras personas que no tengan esos mismos ideales lleguen e intenten taparlos por beneficio propio, por interés o por simplemente crear desinformación, también existe eso. También existe. Ahora, yendo a lo cultural, estamos yendo a un país que es Arabia Saudita, que es el centro y el birthplace, o sea, el lugar de nacimiento de la religión musulmana. ¿Dónde está el Meca? Está Meca, está la Kaaba, está pues, todo el centro, ¿no? Claro que. Entonces, uno pensaría, ¿no? Que es una cultura, o por todo lo que sabemos, gracias. Porque nosotros como personas de Occidente, la única manera de nosotros ver ese lado del mundo es a través de las redes sociales, de las noticias, del media, ¿no? Entonces, claramente el amarillismo es algo que desgraciadamente existe y lo vivimos todos los días. Entonces, realmente ir y ver las cosas como son, te cambia la perspectiva impresionantemente, ¿no? Porque Arabia Saudita está categorizada por el FBI como un país de peligro nivel 3. O sea,
de no vayan, es muy peligroso, no les recomendamos ir, ¿no? Pero yo fui y, bueno, también estaba yendo como invitado, como Claro. por parte del gobierno, ¿no? Pero a mí, gracias a que me hice amigo de alguien local, pues esta persona me llevó a mercados, esta persona me llevó a ver realmente lo que es su cultura y lo que es su localidad. Y en ningún momento me sentí mal visto, mal recibido, mal... Y a lo mejor era porque era extranjero, pero a lo mejor también es porque realmente la cultura es de una persona de que se cuidan mucho y realmente, y me lo contó Muhammad, el hijo del... Me dijo, una persona cuando realmente va a cometer un delito o va a hacer algo mal, se pregunta, ¿realmente me gustaría que esto me lo hicieran a mí o me lo hicieran a mi familia? O sea, porque, y eso es la pura cultura. Entonces, ahora hablando mucho, lo que la gente muchamente se pregunta de los derechos humanos, las mujeres, o sea, es una monarquía, ¿no? Y cuando yo, o sea, las mujeres, ha habido un cambio abismal en Arabia Saudita entre 2011 y 2019. Desde 2018 las mujeres ya pueden manejar, o sea, y realmente es impresionante como un país, sobre todo como es la tradición musulmana, se esté empezando a globalizar. Claro. Que ese es el proyecto del príncipe de Muhammad Al Saud, no, o sea, Bin Salman, perdón. Y es un proceso gradual. Es un proceso gradual porque él está viendo a futuro. Él de todas maneras, Arabia Saudita es una monarquía, eso se sabe, una monarquía absoluta. Sí. Pero estamos hablando de una monarquía absoluta que en el caso del príncipe nacieron para ser políticos y nacieron para criarse, para hacer el rol que están jugando. Entonces, el príncipe realmente está viendo a futuro y él sabe que en un futuro Arabia Saudita va a morir. ¿Por qué? O puede morir, porque su economía se basa en el petróleo, en el petróleo que se genera. Y el 85% de sus ingresos se basan en la exportación de petróleo. Entonces, entre más el mundo se está cambiando a una forma más sustentable. La electrificación. Ajá. Una forma no solo eso, sino también una forma más sustentable de usar las energías. Eso representa en el futuro, Claro. cuando ya no se usa el petróleo, pues ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿No? Si toda nuestra economía se basa en este material. Se va a convertir obsoleto. Es obsoleto. Entonces, ahí es donde el príncipe entra y está creando y está globalizando el país y lo está abriendo al mundo y está diciendo, miren, eso es lo que tenemos. Está realmente expandiendo las formas económicas y en este caso es el turismo. ¿Cómo quieren expandir el turismo y cómo quieren hacer que el turismo sea más sustentable? Porque llegaron y nos enseñaron y nos dijeron, oigan, o sea, el turismo y todo esto también representa un toll climático impresionante. Los pasajes de avión. Déjenme hacerle una pregunta. El turista, ¿no? ¿Cuántas veces usa más el agua que el local? ¿Con más o menos cuántas veces creen que el turista usa... ¿Quién usa más agua? ¿El local o el turista? Les voy a empezar por ahí. El turista. Definitivamente el turista usa más agua que el local. ¿Cuántas veces más pensarán? O sea, como 1, 2, 3 veces. 3 veces. El turista usa 4 veces más agua que el local a donde va. En Arabia Saudita. En todos lados. Eso es En promedio mundial. En promedio mundial. El turista usa 4 veces más agua de lo que usa el local. Claro. ¿Por qué? Porque el hotel, el bañarse, las toallas, el mantener, Claro. la comida, también la comida cómo también se desperdicia. Entonces, eso fue todo un tema también del segundo día, de cómo pueden hacer el turismo y abrirlo al mundo, porque Arabia Saudita ahorita está cambiando. Yo tuve la oportunidad de conocer a 3 jóvenes, mujeres, que están estudiando ciencias ambientales en la Universidad de Riyadh. Y me encantó porque una de ellas era mitad mexicana, entonces imagínense, ¿no? En la conexión que tuve con ella. Y me mostraron la perspectiva no solo de local, pero sino también de mujer, de lo que es vivir en Arabia Saudita, ¿no? Y Claro que sí. yo las veía y ellos me dijeron, no, o sea, el hijab lo usamos por religión. Y es de nuestro, porque también yo le vi quitárselo. Y ellas se lo quitaban y se lo volvían a acomodar y todo así. Y eso, uno diría, no, eso es haram, no, o sea, piedras, ¿no? O sea, lo cual, esa es la visión que tenemos, ¿no? Y luego sí, claramente vas a ver mujeres, ¿no? Que están tapadas y nada más tienen como los ojos a la vista. Eso es algo cultural, eso no es de religión. Eso es algo cultural en Arabia Saudita. Y eso, ahora, es por elección.
pero ellos lo van a hacer porque tienen muy al tanto sus tradiciones y tienen muy al tanto su cultura, Hoy ¿no? en día en Arabia Saudita no es requerido que las mujeres utilicen las túnicas. No. Yeah. A comparación, por ejemplo, de Irán, Que sí. que el otro día, hace más o menos 2 semanas, se mataron una niña, los policías mataron a una niña de 16 años a golpes porque porque no traía puesto su hijab. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y ahí es donde entramos también a los temas políticos. ¿Por qué? Porque Irán, esto es donde entramos ya más o menos a todo el tema de la región y todo lo que viví y todo lo que pasó. Porque justo cuando yo fui, estaba pasando, justo inició el tema de Israel y Palestina, ¿no? Entonces estás viendo al oriente y estás viendo un país que tiene una perspectiva un poco extremista acerca, ¿no? La verdad es que no es la realidad. O sea, la verdad es que eso yo fui y el tema de discusión fue el medio ambiente y se quedó en esa formalidad. Ya si tú ibas y le preguntabas de que, oiga, conoce el tema, pues claramente ellos te iban a voltear y te van a decir, no, pues claramente Palestina, porque esa es su expresión y there's a bias, right? Pero también te explican el por qué, ¿no? Entonces yo llegué y me senté con Muhammad y me empezó a explicar toda la historia de Arabia Saudita, cómo se unificaron, cómo hubieron 3 gobiernos, cómo la familia tiene más de 300 años y también el por qué está pasando todo en Israel y Palestina, ¿no? Que yo no tenía ni idea, porque entonces qué mejor que un source de la región, ¿no? Y de que realmente que sabe lo que está pasando. Entonces él llega y me explica, no, mira, esta está la historia, ¿no? Y luego me explicó la historia y me explicó el por qué. Me dice, tú tienes que entender que Arabia Saudita e Irán siempre han tenido este conflicto. ¿Por qué? Porque Irán son revolucionarios, ¿no? Y Arabia Saudita es una monarquía. Entonces ellos siempre, en cierta manera, han querido pues, derrocar el gobierno. Tanto así que tienen los luchadores en Yemen y en Omán, que son financiados por Irán. Pero ¿qué pasó? En 2019, Irán bombardeó uno de los centros de extracción más importantes de Arabia Saudita. Eso representó casi el parar el 90% de su producción. ¿Ok? Wow. Pero ¿qué pasa? Arabia Saudita, su capacidad de almacenamiento es incluso más grande de la de su producción. ¿Qué significa esto? Que si ellos quieren controlar el mercado de petróleo en el mundo, lo pueden hacer. Entonces, si quieren exportar más, los precios van a bajar. Si no quieren que suban los precios, nada más lo tienen que withhold them, lo tienen que almacenar. Claro. Eso es, y tienen tienen 1/3 de la producción del petróleo del mundo, ¿no? Entonces controlan el petróleo del mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Irán y Arabia Saudita ya resolvieron ese tema. Ya, se resolvió. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita está pasando a volverse un aliado mayoritario que no forma parte de NATO de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto para Israel es ya no estamos perdiendo apoyo de Occidente, ¿no? Estamos perdiendo apoyo de Occidente y pues esto y todo el tema. Y seamos objetivos, ¿no? Es una situación realmente horrible, ¿no? Pero yo, desgraciadamente, como político y relaciones internacionales y todo, no lo puedo ver de un sentido unilateral. No se puede. ¿Por qué? Porque los dos son gente, los dos han cometido actos entre sí mismos desde hace miles de años y hay una historia ahí, ¿no? Mi opinión puede que no sea muy popular, pero yo no puedo en este tema abarcar un lado. A pesar de que llegue una persona y me dice, no, pero Israel esto, no, pero los palestinos, no puedo. Porque yo no, o sea, no se puede porque hay que ser objetivos y las cosas que pasan son porque pasaron y están pasando, ¿no? Entonces, fue como un tema en el que, pues, ahora, regresando al que seamos objetivos, estamos hablando que el Mossad, ¿no? Es uno de los... Mossad, sí. Eso es el servicio secreto de Israel. Es uno de los servicios secretos incluso mejor que la CIA, mejor que la KGB, ¿no? Y tiene una inteligencia impresionante. Realmente no vas a saber que va a haber un ataque hacia tu país en esa magnitud. Claramente viéndolo de un tema un poquito conspiranoico y dando más como
realmente no vas a ver venir un ataque, pues claramente pues, lo vas a dejar pasar para tener una excusa, ¿no? Es una probabilidad. Es cuestión de ver las cosas como son y lógicamente, ¿no? Te da la oportunidad y te da la razón para poder hacer esto y pues recuperar no solo el apoyo de Occidente, pero hacer tu propio manifiesto, ¿no? Entonces, en ese lado, entiendo perfectamente el lado de Palestina en el sentido de que, oye, nos están atacando y desgraciadamente civiles y mujeres y niños están muriendo en el crossfire. Porque esto no es una guerra en contra de la gente palestina. Esto es una guerra en contra de Hamas. Que Hamas es un grupo extremista, ultranacionalista y desgraciadamente también religioso, que no representa al pueblo. Que mucha gente voltee y les diga, no, son defensores del pueblo. Perdóname, pero o sea, decir eso claro. Es como decir que el cartel Jalisco Nueva Generación en México representa a México. O que las FARC en Colombia representan Colombia. O sea, es en ese sentido, no puedes decir eso porque son gente con un extremismo. Y eso es otra cosa que también se habló en la conferencia, a pesar de que no se habló, de que como nuestra generación tenemos que dejar de llevar las cosas a extremos, porque eso es lo que crea incluso todavía más conflicto. Porque nuestra generación hoy en día, la Z, somos súper idealistas y pensamos que nosotros tenemos esta perspectiva del mundo y que tenemos que cambiar el mundo, ¿no? Exacto. Pero eso se puede radicalizar en este... Voy a poner el ejemplo más cercano, por ejemplo, el feminismo en Latinoamérica. Como al principio, hace años, empezó como un movimiento para que las mujeres puedan... Y se cumplió. Ahora el feminismo se está convirtiendo a algo en el que es maten al hombre, el hombre el hombre heterosexual blanco no lo merece y es oprimir ahora, ¿me entiendes? O sea, ya no es algo de liberación, ya es algo ahora de oprimir y de poner mis ideas encima de las tuyas y de tu perspectiva. Entonces tú vas a un país que está siendo criticado tanto por derechos humanos, tanto como por economía, tanto por las decisiones que y vas y ves objetivamente todo lo que está pasando y que la gente está feliz y que la gente está teniendo una calidad de vida impresionante y que te están invitando incluso a vivir ahí. Que están en caso de que ven, el trabajo aquí es abundante, ven y lo ves y buscas y haces tu informe. Y es cierto, no tiene nada que ocultar, porque eso es realmente un like smack in the face a todas las democracias del mundo. Porque una monarquía absoluta está llegando y está diciendo, yo no tengo nada que ocultar. Vean a mi gente, vean, y nosotros no tenemos nada que ocultar. Sí, hicimos esto, sí, tenemos un poco de leyes, tenemos un poco, pero no podemos juzgar la moral, las tradiciones de un país en Oriente que no está totalmente globalizado todavía, con la moralidad y con los valores que tenemos aquí en Occidente. Es que simplemente no tiene sentido juzgar un país, o sea, en ese sentido, ¿no? No puedes encasillar una nación en base a tus ideales. Exacto. Cada quien se formó de forma distinta. Exacto. Entonces, y con todos los avances que estamos viendo, que nos estás contando, yo honestamente, yo lo sé gracias a ti. Yo me estoy enterando por esta fuente de primera mano, pero honestamente, en las redes sociales o en las noticias, lastimosamente vemos primeramente lo malo. O por lo que se les fue acusado hace mucho tiempo, por ejemplo, en el grupo de Al Qaeda. Sí. Pero sientes que es injusto toda la divulgación que se le ha dado o la falta de divulgación de todos los avances que está haciendo Arabia Saudita. No, por supuesto, y al final de cuentas esto representa tipo el amarillismo y la propaganda que desgraciadamente hoy estamos volviendo a regresar por las cosas como tan críticas que están pasando alrededor del mundo. Y es que esa es la cuestión. Si tú estás más concentrado en cómo conseguir trabajo, en tu pan de cada día, en cómo vas a proveer para tu familia, en que tengo que pagar mis deudas a fin de mes, o a sobrevivir, claramente la última de tus importancias es ver qué está pasando en Arabia Saudita o qué está pasando en el cambio climático. O sea, tú lo que necesitas es para comer. Y al final lo que terminas por conocer es solamente lo que se te está dando de cucharada en cucharada mediante los medios. Exactamente. Que termina siendo lo que los medios quieren transmitir. ¿Cuáles son proyectos que se están llevando a cabo en Arabia Saudita? Ahorita el proyecto más ambicioso, así que está realmente ilustrando al mundo, es NEOM. NEOM es el nombre de la ciudad, pero el proyecto se llama The Line. The Line es un proyecto en el que
supone, porque todavía no estamos, se supone, ¿no? Hipótesis. Hipotéticamente hablando, ya se empezó a construir. Se va a dividir por secciones y la primera sección, que se llama The Marina, que es una marina, acaba en 2030. O sea, en 6 años se va a completar ese proyecto. Estamos hablando de una estructura de 172 kilómetros de largo, 250 metros de ancho y 500 metros de alto. Incluso más alta que la Torre Eiffel, para darles una referencia, ¿no? Más de 9 millones de personas van a poder vivir ahí y 100% sustentable y todo totalmente controlado por inteligencia artificial. O sea, háganse la idea, ¿ok? De que agua, comida, todo 100% sustentable y todo sin necesidad de usar un método energético que no sea ambiental. ¿Cuáles son algunos de los métodos que se están pensando en utilizar para mantener la... Están trabajando en todo esto todavía, pero se está haciendo una presa, se está haciendo una planta, incluso una planta solar, una planta hidroeléctrica, una planta eólica, se están haciendo ya estas plantas y se están haciendo todo precisamente para poder suministrar incluso 2 veces a lo que necesita la población. Sí, y pregunta, porque, o sea, he investigado bastante al respecto de la línea y cómo puede influenciar el ecosistema alrededor de la estructura, ya que supuestamente va a ser como reflectivo, o no, va a reflejar la luz solar para que se mantenga en una temperatura ideal por dentro. ¿Cómo se va a regular este tema de la temperatura? Ellos, en la parte de arriba de la ciudad, hay como, por así decirlo, como tragaluces que están abiertos y hay corriente y se están generando corriente. O sea, imagínense el nivel de arquitectura y ingeniería que la propia ciudad está generando corrientes de aire. ¿Ok? O sea, y que todo el aire se está generando corrientes. Ahora, la estructura por afuera no es que sea reflectiva, pero está hecho de un material que crea la ilusión de un espejo. Entonces, si tú lo ves, pero no es reflectiva, o sea, tú pega eso y no refleja la luz. O sea, no es no es un espejo como tal, es un material que genera esa ilusión de reflejo. ¿Por qué? Porque tú lo ves a la distancia y parece que estás viendo al horizonte, parece que no existe, parece que es invisible. Y ya cuando te acercas ya ves una ciudad impresionante. Ahora, seamos objetivos, ecosistema es un desierto, o sea, es un desierto, ¿no? Ahora dirán, no, pero es que ¿y el agua cómo lo van a suministrar? Y si está este material reflectivo, pues claramente va a generar que el agua como que se evapore y todo eso. Nada que ver, o sea, todas estas plantas, estas presas que se están haciendo para suministrarlo, se están haciendo en una ubicación ya precisamente calculada para que ese tipo de cosas no pasen, ¿no? Y es un proyecto que me llevaron a la exposición donde están las maquetas y donde están las pues a escala, ¿no? Y justamente nos llevaron un salón donde está la cama, donde está la foto exactamente tomada en la ubicación exacta en donde va a estar, con la maqueta montada, creo que era como reducido a 32 veces del tamaño actual. Y dices, ay, o sea, imagínate, si así es algo impresionante. Qué loco. Imagínate cuando esté listo, ¿no? Y esa es la cuestión. No es algo futuro. La primera sección, que fue la que nos enseñaron, ya se va a acabar de completar en 2030. Eso ya está casi a 6 años de acabar de construir. O sea, ubico edificios aquí en Downtown que tardan más. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea... ¿Y tú vivirías ahí? ¿Qué opinas de la calidad de vida en un sitio en el que el método de transporte es una línea? Que tengo entendido que se van a utilizar trenes bala, ¿no? La cuestión es que ellos tienen ambientado... Es un poco claustrofóbico. Te voy a explicar por qué. Porque todas tus necesidades están a 5 minutos de walking distance. Claro. ¿Okay? Entonces, tu trabajo, ocio, entretenimiento, todo. Y sales de ahí y estás en un desierto. También. Exacto. O sea, no hay nada, lo que hay es eso. Exacto. Entonces es como, si tú quieres ir a otra parte de la ciudad, de punta a punta, 20 minutos. Eso es todo. 20 minutos en el transporte de ahí mismo, de ahí adentro.
pero realmente que tengas necesidad de hacerlo, no, porque, como repito, todo lo que tú necesites para tu vida está a 5 minutos de distancia caminando. Y no hay automóviles. No hay automóviles, no hay ningún... Zero carbon emissions, cero emisiones de carbono. No hay necesidad. No hay Ya tienes el necesidad. tren y está todo Exacto. cerca. No, y ves las imágenes conceptuales y ves todo y dices, ¿realmente esto está pasando? O realmente es posible. O sea, Realmente es es muy... posible. ¿Cómo lo ven ellos allá Es en que esa Arabia es la Saudita? cuestión. Es posible porque ya se está haciendo. Bueno, Eso es lo más... Porque ya cuando se haga ya se sabe que Cuando fue se posible. acabe en 2030, ya... Pero es que es la cuestión. Es que no es un concepto. Es que eso es lo que quiero que la gente entienda. Esto ya no es un concepto. Esto es algo que ya está pasando. Es algo que ya se está construyendo. O sea, es algo que ya está ahí. Es algo que ya está ahí. Exacto. Y qué loco. Qué loco. Y Qué Algo, loco. algo- Es demasiado- una de las es cosas muy que más innovador. alguna de las cosas que más me asustó fue el tema de la inteligencia artificial. Claro que sí. Sí. Porque estás quitando la ecuación humana. O sea, básicamente estamos hablando de que es... Autónoma la ciudad. autónoma. O sea, Por le está- máquinas. con En ese máquinas. sentido, O sea, básicamente tú lo único que necesitas hacer ahí es vivir. Ujú. Más ¿No? nada. Vivir y vivir, más nada. Lo ves un ¿Y poco trabajos? distópico en ese Es sentido. como un distópico, exacto. Claro. Es algo porque solo Sí. necesitas vivir, porque todo está controlado por inteligencia artificial. Entonces, estás alcanzando el sueño de la humanidad. Wall-E. 100, no, Qué miedo. es que el sueño es 100% eficiencia. ¿Y cómo alcanzas 100% eficiencia? Quitando la ecuación del factor humano. Claro, porque el humano es falible. Exacto. Sí. Y Y no va a haber trabajo, disculpa que te interrumpa, no Sí. va a haber trabajo ni nada. Ah, no, claro, que va a haber, es una ciudad. Es una Claro. ciudad que va a tener empresas, que va a tener tu Starbucks en la esquina, que va a tener todo esto. Pero, Pero- repito, todo está... automatizado. Autom- Lo básico. Lo básico. Lo básico, todo está automatizado. O sea, tú nomás vas ahí a vivir, básicamente a vivir. Tú vas y te levantas a las 5 de la mañana para ir a tu trabajo, regresar a tu casa, tener tu jardín en el techo, ir a las jardines flotantes de la ciudad, o de que, no voy a ver a mi compa que está en el otro lado de la ciudad, te montas en un tren, oye, qué pedo, cómo está. O sea, es como distópico, exacto. Claro, suena como Yo- demasiado perfecto. Cada vez que alguien me pregunta, es como visualmente, cómo se ve, como por ejemplo la película del Quinto Elemento. No sé si alguna vez la han visto. The Fifth Element. Es en ese tipo, creo que se llama Mark Willis. ¿Mark Willis el actor? No me acuerdo. Pero es así, la película es así, la ciudad está como tal, o sea... Wow, No, impresionante. y todavía me acuerdo, y todavía la gente como que habla de esto y dice, no hombre, no, en los 70s, no, se quería que en los 2020, 2023 íbamos a tener coches voladores, y le digo, crisis mundial. O sea, Sí. Uno se imagina el futuro de cierta forma y uno nunca sabe hasta que Sí, estemos ahí y exacto. realmente, o sea, obvio, está idealizado, sí, pero es algo que nunca se ha hecho. ¿Cómo realmente va a ser como ser humano, como, sabes, una materia biológica consciente, vivir es en que esto tal es una sitio? prueba. Esta ciudad una prueba. representa, no solo para Arabia Saudita, pero representa una revolución Reto. mundial. una revolución para la especie humana. Porque es algo que jamás se pensó posible y ahorita ya está pasando, Sí. ¿no? Pasando en el sentido de que ya está de que, se acaba en 2030, o sea, Está a la vuelta de la esquina. Está a y la es vuelta- un cambio sí, para o sea- la psicología humana, para la sociedad humana, para todos tantos aspectos que conforman a la humanidad, a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos estamos adaptando. Claro. Es un cambio, es un switch. algo que me dicen, oye Juan Pablo, tú que estás estudiando esto, ¿por qué tenemos tanto conflicto hoy en día? ¿Por qué tenemos tanto tema? Y yo que a mí me encanta hablar de política, porque es mi día a día en la política de relaciones internacionales y la historia, y yo llego y te saco facts. Le digo, porque el humano hemos evolucionado tecnológica, económica, socialmente, todos estos aspectos más rápido de lo que nos hemos podido adaptar. O sea, te lo voy a poner el ejemplo, el automóvil. Hace 100 años, empezó casi exactamente 100 años. Antes de eso, ¿cuántos siglos anduvieron en carruaje y dispusieron de los caballos? Uf. ¿No? Hace 70 años, los aviones dependían de una hélice.
Hoy en día son máquinas gigantes de miles de toneladas con 2 motores que pueden viajar de continente a continente. Ujú. Ahora, la comunicación. ¿Cómo? O sea, y también como la comunicación nos ha apartado, o sea, nos ha conectado tanto como apartado, ¿no? Hemos Sí. avanzado más rápido que nuestra sociedad o nos hemos podido ¿Y adaptar. por qué piensas que hay conflicto? Porque hay sociedades que han avanzado o se han adaptado a diferentes gradientes que otras. Exacto. Si una está más avanzada moralmente Bueno, no, o exacto, moralmente no voy a decir moralmente, más bien Socialmente. no socialmente, culturalmente está más avanzada o está más, Tecnológicamente. o está más globalizada y te enfrentas a una cultura que es más tradicional o más ortodoxa, claramente va a haber un clash de conflicto, ¿no? Y repito, una Ujú. cultura globalizada significa que en cierta manera estás avanzando, estás abandonando cierta tradicionalidad, porque Ujú. le estás abriendo las puertas al mundo y no todo el mundo es como tú. Entonces, esto es algo que Arabia Saudita se está enfrentando, porque repito, es una de las que se consideraban de las comunidades más ortodoxas y ahora Claro. se está abriendo al mundo. Eso también Claro que sí. supone un conflicto a muchas organizaciones y muchas instituciones muy ortodoxas de la Arabia Saudita. Siempre va a haber conflicto en ese Siempre sentido, va a haber sí. conflicto en ese sentido. Y bueno, es normal que el ser humano esté en desacuerdo, pero el problema es cómo podemos nosotros manejar esos desacuerdos y llegar a un acuerdo eventualmente de una forma que no requiera el derramamiento de Derramamiento de sangre. sí, derramar sangre. Entonces, ¿cómo Te tú voy a- crees que se puede hacer eso? Te voy a responder tu pregunta con otra pregunta. Que es la forma... Es horrible, pero me vas a entender. Me vas a entender lo que te estoy intentando decir. Quédate tejido, Juanpa. ¿Te acuerdas Enfócate en el nosotros. panel que trajeron un día? Tú todavía no estabas porque esto fue el año pasado. El panel que trajeron en donde pusieron a los jefes un dueño de una mezquita, Sí, un judío recuerdo. musulmán, una cristiana, y se sentaron a conversar los tres acerca de cómo las 3 religiones somos hermanas. ¿Te acuerdas que yo me paré y hice una pregunta que se quedaron así como casi en blanco al final? Yo llegué y les pregunté, ¿realmente puede existir la paz cuando no se puede erradicar el fanatismo Ujú. o el extremismo? No puede, porque desgraciadamente el humano es así y el humano es instintivo y es Claro. animal. Entonces va a haber gente con una visión extremista del mundo y va a haber... Siempre va a haber conflicto violento. Siempre va a haber un conflicto Entiendo. porque desgraciadamente el humano desde nuestros orígenes hemos luchado entre Ujú. nosotros. ¿Y crees que, o sea, viendo hacia el futuro, hacia personas de nuestra edad, pero más que nada incluso a las siguientes generaciones, hasta qué punto las enseñanzas morales y la educación puede contribuir a que las personas no tomen ese camino de prejuicios, de violencia, de que solo soy yo el que está en lo correcto y tú no mereces existir por el Por- mero hecho de no estar en el mismo acuerdo, camino que yo? Estos son estadísticas reales y lo hemos visto muchísimo ahora con Ucrania. Nuestra generación no tiene ni los ideales, ni la moral, ni la actitud para luchar una guerra. Esto es algo, o sea, nuestra generación como tal... ¿Pero eso es algo bueno o algo malo? No, esto es algo bueno. Te voy a explicar por qué. Porque nuestra generación no está dispuesta a luchar en una guerra. No está dispuesta. No quiere. No la ve, no lo concibe. No, o sea, si tú ahorita en Estados Unidos, oye, vete a la guerra, tú dirías, oye, pero... Me busco las formas de no ir a la... No hay, Exacto. es que es la cuestión, no hay algo que te motive a luchar, porque no eres ni nacionalista, ni tampoco amas lo suficiente a tu país anymore para ir a luchar una guerra por tu país, ya no, ya ese sentido de idealismo ya no tienes una razón por la que luchar, no crees lo suficiente para poder realmente dar tu vida por cualquier causa, porque no existe la causa, ¿me entiendes? Mm. Entonces, lo vimos ahorita en el principio del conflicto con Ucrania y Rusia. Muchos de los rusos jóvenes que mandaron, ellos realmente no querían luchar, porque no tenían propósito de luchar. Porque para ellos Ucrania era una nación hermana y cosas así. O sea, realmente no tenían motivo, no tenían la moral o el sentido de luchar.
porque no es algo que para ellos, que ellos querían hacer o que lo veían. Porque es nuestra generación, repito, es más de hablar, es más de crear ese conflicto, diálogo. Y desgraciadamente el conflicto siempre va a estar, porque siempre va a haber conflicto y siempre va a haber diferencia de ideas, ¿no? Ahora, ¿cómo abarcas esa y cómo abres tu mente a esa lógica y, repito, a llevar las cosas menos al extremo? Ahí esa es algo que en las futuras generaciones va a cambiar. Porque el humano, este libro, te juro que es Principles of Why Countries Succeed and Fail, de un economista que se llama Ray Dalio. Este cuate desarrolló una ecuación para predecir futuras crisis o futuras cosas para el cual un país debe prepararse. Va a decaer o va a resurgir. Lo que te ¿no? indica, como que ¿qué hints? ¿Qué pistas hay para que suceda eso? Exacto. ¿Cómo puedes predecir? Y algo en común de esa ecuación es que el humano, en la historia y en esa ecuación, a pesar de que no se repiten las mismas cosas, pero sí se repiten patrones. Claro. Entonces, hace 50 años, voy a ponerte Robert B. Wade, ¿no? El tema del aborto. Hace 50 años fue un cambio de social, de una revolución social, ¿no? Hoy en día volvemos esa perspectiva de conservativa. Jamás es un proceso lineal. Nunca es un proceso lineal, siempre es él lo ilustra de esa manera, como un aro entrelazado que sube y baja y sube y baja y sube y baja y sube y baja, porque así es, y así el humano así es, y en un futuro, te lo aseguro, todo lo que estamos viviendo hoy en día del sentido extremista, ideológico, porque desgraciadamente conflicto armado siempre va a haber, porque la industria bélica representa un movimiento de dinero para todo el mundo y para los intereses impresionante. Eso es algo que desgraciadamente no se va a acabar, ¿no? Pero ideológico, todo este extremismo ideológico, hablando en nuestra generación, definitivamente va a dar un switch en un futuro. Y eso es algo que en el congreso en el que fui se tenía en cuenta. Y es por eso que nos están invitando a involucrarnos más, porque ellos ven que en el futuro está la juventud. Y los que van a ver el tema del cambio climático y los que van a cuidar el mundo está en nuestra generación en específico. Porque si nosotros no hacemos nada al respecto, ya no hay manera de going back. Si nosotros, nuestra generación, no hace nada al respecto, eso nos quedó muchísimo claro. Si nosotros no hacemos o empezamos a hacer un cambio, no va a haber manera de que there's no going back. ¿Ok? Y es por eso que a mí me gusta tanto mi major y lo que estoy estudiando. Porque nuestra generación, sobre todo en policy making, no están muy enfocados en policy making. O sea, y son estadísticas y lo puedes ver en muchos de nuestros compañeros. Nuestros compañeros es... ¿Cuántos political science hay? Javi, se podría decir yo, Victoria y Ricardo, que es el Fred, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿me entiendes? Pero ¿cuántos business majors hay? ¿Cuántos med majors, o sea, pre-med majors hay? ¿Cuántos biology majors, psychology majors? ¿Me entiendes? O sea, y eso no es algo, estoy poniendo un ejemplo de padrón, pero eso lo ves en todos lados, ¿no? O sea, nuestra generación está más enfocada en irse a la ayuda comunitaria y el más que una perspectiva global. Un ente político global, exactamente. Porque lo que repito, es cuando tú estás más enfocado en traer comida a tu casa, que tu familia esté bien, que tú estés bien, que todo, realmente lo último que te va a importar es qué está pasando en Abu Dhabi, en Sumán, en Yemen, en Tailandia, en Taiwán. Mientras tú y tu familia estén bien, claro. Y eso es también por lo que el americano es tan ignorante. Porque el americano se ha formado tanto en un ambiente en el que mientras si mi familia está bien y yo no tengo por qué luchar para traer comida a mi mesa, me voy a quedar en este ciclo y en esta zona de confort porque no necesito luchar por mi comida, no necesito buscarla, no necesito cosas que, por ejemplo, en Latinoamérica es algo que el día a día. Es el día al día. Ya no depende de tu zona de confort. Ya no depende de tu bienestar, de las de cosas, ajá. Y si tú necesitas robar y tú necesitas matar para tú llevar comida a tu mesa, lo vas a hacer. Porque es el instinto humano de supervivencia. Al final eso es lo que está en la base más fundamental de nuestro ser. Como que
sobrevivir, buscar sobrevivir y cómo, y uno llega a extremos cuando la Exacto. situación lo amerita. Entonces, esa es la diferencia que yo quiero hacer. Que sobre todo en el cambio climático, que fue el principal tema de la conferencia, también está el extremismo ideológico, que el extremismo... Es que ese es algo... Todo con exceso es malo. Ujú. Todo. ¿Ok? Entonces, hay una gran diferencia entre el extremismo ideológico, ¿no? Ujú. Y el extremismo, en este caso, conflictivo bélico. Y me dirás, cabrón, Juan Pablo, ¿de qué me estás hablando? La ideología es algo intangible. Es algo de lo que se habla, es algo que existe en la mente y es lo que tú piensas y tus tradiciones y tu sociedad, ¿no? Mientras que el extremismo, por decir bélico, o el conflicto, Se vuelve ¿no? una realidad física. Es una realidad física en el que yo agarro mi puñal y te lo clavo, ¿me entiendes? Claro. Que a lo mejor, y que Están los dos están entrelazadas. entrelazados, definitivamente. Ahora, ¿cómo puedes usar uno para evitar el segundo? Eso es donde ahí viene la cuestión. Porque hoy en día estamos buscando la paz. ¿Qué podemos hacer para fomentar la paz y la paz y la paz y la paz? ¿No? Y no solo en nuestra casa, pero en todo el mundo, ¿no? Oye, mientras exista, lo cual siempre va a existir, el extremismo ideológico, o sea, Va a ser muy difícil va a ser preservar muy la paz. difícil preservar la paz. ¿Qué recomendación nos darías, o por ejemplo para nuestra generación, cómo ser más equilibrados en nuestras ideologías? O sea, lo que puedo rescatar un poco de tu argumento ahorita es que nos invitas a abandonar la Ajá. ideología, pero siendo ideologistas. Exacto. Lo que yo estoy invitando a nuestras generaciones a hacer es realmente investigar, realmente leer. Claro. O sea, realmente buscar sus buenas sources. O sea, realmente buscar sus fuentes bien. Y cuando estoy buscando fuentes bien, no estoy hablando Fox News, no estoy hablando de New York Times, no estoy hablando de Sumergirse en de literatura. sumergirse en la literatura, en ver las cosas como pasaron realmente, porque nosotros levantamos nuestro teléfono y tenemos la enciclopedia más grande del mundo a nuestra disposición. Ahora, coño, úsenla, usémosla, ¿no? Porque si realmente te quedas con una perspectiva, es eso, no te puedes quedar con una sola perspectiva, tienes que ver diferentes perspectivas, tienes que tener el de tu argumento y de lo que tú crees, así destruirlo con el mejor contraargumento que puede haber. Exacto. Porque así creas una disposición y una mente crítica, ¿no? Entonces, está este lado. Ok, va, entiendo y estoy de acuerdo. Y yo creo solemnemente en este lado. Ahora, déjame por un momento abandonarlo y ver la otra perspectiva y el porqué de la otra perspectiva. Y, espérate. El otro lado, mira, parece ser que esto también me parece bien y realmente es una lucha y lucha con lo que yo pienso. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por ¿Cuál qué? es el punto medio? ¿Cuál es el punto? No es que el punto medio es déjame comprender el otro lado también. Porque si no comprendo el otro Exacto. lado, me voy a quedar con nada más mi lado y voy a vivir en esa zona de confort. De no, mi lado es el correcto y yo sé que mi lado es la evidencia absoluta de que mi lado y te chingas. Claro. Estás Y- juntando... disculpa, continúa. No, adelante. Ah, pasa. no, vale. Dime. Que estás juntando dos conocimientos de dos libros que me gustan mucho, que se llama, uno primero del de Walter Rizzo, que se llama Cómo ser más flexible, que invita a la flexibilidad mental y no a la rigidez, y tampoco a ser tan fluido, porque una cosa es cuando eres Sí, claro. rígido, que tú estás en tu posición y no aceptas más nada, tú eres el dueño de la verdad Claro. y no vas a aceptar ninguna otra cosa porque tú estás limitado a tu propio conocimiento. Está cuando eres muy fluido, que te dejas llevar por la vida y No fluyes. tienes ninguna creencia Ninguna propia convicción. tampoco. Ninguna Exactamente. convicción, Exacto. Entonces, el punto del libro es cómo ser más flexible, cómo aceptar que tú puedes equivocarte. Está el otro que tomaste en cuenta es abandonar la ideología, que eso lo menciona mucho Peterson en su libro. Entonces, si abandonamos tanto los movimientos istas, Istas, sí. Todos los ¿Cómo? istas y todos los isms. ya, O sea, ¿no? Y hay algo que ahorita que lo mencionas que me recordó que es algo muy prominente en nuestra generación, que es el canceling culture. ujú, ¿Ok?
Es como, ya no se puede hablar de nada ni traer las cosas objetivas a la mesa porque instintivamente es de, no, estás mal y adiós y te voy a borrar y te voy a denunciar y te voy a abrir un hilo en Twitter de 18.860 hilos diciéndote por qué estás mal. Exacto, y block, exacto. O sea, no estás abierto a una conversación. No estás abierto a realmente entender a la otra persona. Es definitivamente, es imponer de que no, estás mal. Y ahí viene también el control y el amarillismo de que si solo vemos esa perspectiva que nos están garantizando, no, los árabes son unos salvajes, no, pero, ¿me entiendes? Ujú. Cuando realmente te metes a ver su historia y realmente a conocerlos y hablar con ellos y ver la perspectiva, ves que son una gente hospitalaria. Madres, ¿de qué te habla? O sea, un país, o sea, ¿cómo vas a ver un país que es literalmente bilingüe? Todo mundo en Arabia Saudita habla inglés. Todo mundo en el mercado. Y aunque no sean su mejor inglés fluido, lo intentan y te entienden y te intentan expresar. ¿Por qué? Porque esa es su cultura y están realmente abiertos a expandirse y abrirse al mundo. Porque tanto la globalización puede traer un downfall como un progreso. Y como lo está manejando el príncipe, realmente se ve que Arabia Saudita va a tener un auge más grande del que ya está teniendo. Qué bonito. Pero sí. Bueno, para cambiar un poquito Las energías. bueno, sí, las energías. Y también para ir cerrando, Sí. quería preguntarte primero, ¿cuál sería alguna recomendación tuya, consejos tuyos para otros estudiantes que están estudiando relaciones internacionales o tal vez no solo relaciones internacionales, sino que busquen hacer un impacto global para poder empezar a integrarse en el mundo, en lo que está pasando en otros sitios? Mira, recursos y puertas hay. Ahora, ¿cómo las abres tú? Y realmente cómo te va, o sea, te tienes que meter y tienes que investigar y tienes que ver. Porque las cosas ahí están, repito. Yo como hice para ir a Arabia Saudita, yo me metí, yo investigué, yo hice lo que tuve que hacer y me relacioné con la gente que me tenía que relacionar para poder ir, ¿no? El networking es muy importante en este mundo. Uh-huh. El realmente, y en las universidades existen, y uno nunca sabe hasta que pregunta. Uno preguntando llega a Roma, ¿no? ¿Ok? Y tú te vas a perder el 100% de las oportunidades que no aproveches. Exacto. Y de los tiros que no avientes. En todos lados. En tanto trabajo, tanto académicamente, como románticamente, como todos los tiros que no des, los vas a perder. Entonces, madres, no puedo hablar con esta persona porque, oye, es muy importante, es el expresidente de México. Chingas, es humano. Es humano, es paisano mío. Y además, o sea, es una persona que fue invitada en esto para precisamente hacer esto. Claro. Networking, hablar con esa persona, traerle tu perspectiva, traerle a la mesa lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer o las ideas que tienes. ¿Por qué? Porque esa persona puede que no lo haga, puede que voltee y diga, pinche chamaco, lo que sea. Pero también puede que esa persona diga, madres, trae ideas y te las va, y te va a traerlo y te va a proveer los recursos para poder hacerlo. Uh-huh. Exacto. ¿No? Entonces, todo networking event, toda persona que se te presente que realmente pueda traerte un cambio o traerte un interés o un beneficio en el sentido de no monetario, sino expandirte a ti mismo como persona y realmente llegar a los lugares que quieres llegar, pues es esencial. Claro. Y bueno, por último, ya fuera de lo que tú aprendiste de otros sitios, o alrededor tuyo del mundo, ¿qué aprendiste internamente? ¿Qué aprendiste de ti mismo con este viaje? Algo que tal vez, creencias que tenías, que te diste cuenta que eran incorrectas, o tal vez ya sabías que no sabías. Sí. ¿Qué aprendiste de ti? Realmente este viaje para mí personalmente me cayeron muchísimos veintes. O sea, en el sentido de que yo jamás había salido del continente para empezar, ¿ok? Y ahora que me estén mandando al otro lado del mundo tenía miedo, ¿no? No, tenía de que, oye, ¿qué va a pasar? No, tengo que investigar la cultura porque no voy a hacer que quiera ofender a alguien y yo no quiero ofender a nadie, yo quiero comportarme lo mejor que pueda, ¿no? Tú llegas con muchos prejuicios y traes mucho bias, ¿no? Traes mucho
esta mentalidad de que no, pues no sé, ¿no? Cuidado por si acaso. Porque, Cosa. exacto, ajá. Pero realmente llegas y ves las cosas y dices, man, o sea, yo me enamoré de Arabia Saudita, me enamoré de la cultura, me enamoré de la religión. Yo siendo católico de toda la vida, me enamoré del Islam porque el Islam trae muchísimos valores y muchísimos elementos que a la Iglesia Católica le faltan. Como es el cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tu persona, y claramente la Iglesia Católica lo trae en esa manera, pero la Iglesia Católica lo trae en el que no hagas esto porque castigo de Dios, ¿no? En el Islam es más como de no hagas esto porque es mantén tu templo, tu persona, manténla, no la comprometas. Y es por eso que Alá, ¿no? Su deidad no tiene imagen, no tiene representación física. Porque ¿cómo vas a representar algo que se supone que es máximo, que está ahí? ¿No? Entonces no le dan imagen y le dan esa importancia de que Alá es grande y Alá me va a ayudar y que en cierta manera también se relaciona, ¿no? Pero no, a nivel personal fue un cambio de todos los prejuicios que tenía y toda la imagen que tenía, y fue el realmente darme cuenta a carne propia en cómo las noticias, la media nos manipula y nos trae una imagen que dices, ay, güey, o sea, realmente ahí es cuando te das cuenta y dices, no puedo ver un conflicto, no puedo ver una situación de una manera unilateral, de un solo lado, porque no, o sea, ahí es donde te das cuenta, porque es que fue una experiencia, voy a poner religiosa, o sea, bíblica, en el sentido de que estás llegando a otro, es que ni siquiera es otro país, o sea, es otro mundo. Sí, otro mundo. No, es otro mundo, es otra cultura, la comida, la manera en la que ves las cosas, cómo están estructuradas, ¿no? O sea, en primer lugar, las cosas que más me llamaron la atención fue el clima, ¿no? Porque, bueno, es desierto, ¿no? Pero no ves una nube en el cielo. Uno que vive en Miami, que a cada rato está lloviendo y que no sé, no hay una nube en el cielo y dices, ay, güey. Luego volteas y es el cielo azul y el horizonte naranja. Naranja así como desértico. Todo está pintado como de color beige, todo es como arenoso, todo es... Y eso claramente también shapes you. Cambia tu óptica de que, madre, yo que estoy tan acostumbrado a ver árboles, porque yo vivo, ¿sabes? Por donde vives, y el verde, y todo está como... Y la cultura latina y allá es como la gente es más propia. La gente es como más como en sí misma, ¿no? Pero también están orgullosos de ser saudíes. Y tanto así que yo, por ejemplo, la prenda que usan los hombres, la parte de arriba que es como un turbante, ¿no? Se llama shemagh, ¿no? Eso no es algo religioso, eso es algo cultural. Entonces a mí me invitaron a usarlo y ellos estaban orgullosísimos de yo como extranjero sumergirme en su cultura, y en lo absoluto lo encontraran como algo ofensivo o algo que les fascina aquí en Estados Unidos. Cultural appropriation. Ándale, apropiación cultural. No es así, porque ellos te están realmente invitando y te introducen para que conozcas y veas que es ahí donde viene la hospitalidad y realmente conoces el lado bueno de su religión y su cultura. Porque si nada más tienes la visión extremista de las cosas y te están diciendo, no, que todas estas organizaciones y todos estos musulmanes y todos estos, y el 9/11 son unos salvajes y todo, pues realmente te creas la idea de que todo el mundo es así, que la mujer vive oprimida y ser lo peor, y es mejor ser un perro que una mujer en Medio Oriente y cosas así, y es como... No te das la oportunidad de tener esos matices, O esos contrastes. sea, entonces cuando llegas ahí, ves, no. A lo mejor en Afganistán, desgraciadamente sí. En Irán, desgraciadamente sí. En Irak, en Siria, desgraciadamente. Pero tú realmente llegas a un país en el que no es, y realmente conoces la cultura como es, ¿no? Sí. Es como de que, imaginémonos ahora del otro lado. Tú eres musulmán, ¿no? Y tú realmente quieres conocer a la cultura, a la religión. ¿A dónde te vas? Claramente no te vas a ir a Japón. Claramente no te vas a ir a Rusia. Vas a Arabia Saudí. No. O sea, tú como musulmán, imagínate, tú como árabe saudí quieres conocer Occidente. Ya. O quieres conocer bien la religión, ¿no? No te vas a ir a Rusia, no te vas a ir a Japón, no te vas a ir, ¿no? ¿Por qué no? O sea, a lo mejor te vas a ir a España. A lo mejor te vas a ir a Italia. A lo mejor te vas a ir a Estados Unidos.
porque de ahí es donde nacieron muchas de estas lenguas, muchas de estas tradiciones que tanto los italianos como los españoles, como los mexicanos, como los colombianos tenemos cosas muy en común culturalmente. Somos muy parecidos, ¿no? Entonces, también depende de la visión del mundo que quieras tener, ¿no? Porque si tú no conoces y vas a Afganistán y es tu primera experiencia en Middle East, pues claramente vas a decir, ay, güey, o sea, qué horror, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Es fuerte, sí. Y es diferente también. Es muy Claro. chocante, muy chocante. Es muy chocante. Y a mí la oportunidad de haber conocido a Nora, que es esta chava que es mitad mexicana, mitad árabe, o sea, fue algo que en mi vida me podía haber imaginado. Claro. Ahora imagínate lo que fue para ella vivir en Venus, hablar marciano y que de la nada llegue un marciano a hablar contigo. Claro. Y ella va mucho a Guadalajara, que es donde, porque su mamá es la mexicana. Ujú. No, su mamá se convirtió al Islam y se casó con su papá, ¿no? Pero, y ella va mucho a México y ella en México es mexicana, como debe de ser, y ella no usa su prenda tradicional en México, porque ella es Se bicultural. está adaptando a la cultura de México. Exacto, y no es adaptando, porque ella es mitad Es mexicana, sí, ¿no? correcto. Pero cuando ella está en Arabia Saudita, ella es árabe, y ella es tal. Entonces, yo sigo en contacto con ella y fue un placer y me sentí tan recibido que me regaló 2 perfumes. Así, porque yo le había hablado de que mi mamá, a ella le fascina la cultura árabe y ella importa perfumes. Me dijo, ¿sí? Ahí están. Me regaló 2 perfumes y me hizo recibido y me los mandó y acuérdate de nosotros. Y ella y Ranim y Ranjay se llamaban estas otras dos. Uh-huh. Fue algo que dices, wow, o sea, real, y no es solo, y ahora, eso es localmente, ahora imagínate todos los japoneses que fueron, los tailandeses, Claro. porque había rusos también, aunque tú no lo creas, rusos, chinos, había italianos, españoles, éramos los únicos de Miami, pero y había todas estas delegaciones de tantas partes del mundo que también llegas y les preguntas y hablas con ellos y conoces el mundo. O sea, no estás yendo al lugar, pero conoces el mundo. Es por eso que a mí me fascina Miami. Porque, o sea, yo conozco Venezuela, conozco Colombia, conozco Brasil, conozco Honduras, El Salvador, por la gente que vive aquí, que es de ahí, y conozco su país a base de lo que ellos me dicen, Claro, ¿no? que sí. Entonces, a mí llegan, me dije, yo soy orgullosamente mexicano y adoro mi cultura y estoy todo el día México, 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 y yo hablo como mexicano y hablo slang y me vale madres. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano, yo nací mexicano y me fascina mi cultura y estoy orgulloso, ¿no? Pero soy mexicano, ay, ¿no es muy peligroso por allá? Y es donde entra de... El choque. No, y no es el choque, yo lo entiendo, porque desgraciadamente entiendo perfectamente que la visión que vas a tener de mi país es basada en lo que te dice las redes o la media, ¿no? Entonces ahí llega y digo, no, mira, fíjate, mi país sí, desgraciadamente tiene un problema con de violencia y todo esto, pero eso es en el norte, en estas partes, y mira, yo como mexicano te recomiendo que vayas aquí y acá. No, pero es que México es muy... Y digo, no, espérate. Mira, te voy a decir, está esto y esto y esto y esto. Y es explicar y realmente que darle... Que no son puros blancos y negros. No es jamás. puro blanco y negro, desgraciadamente no. Todo tiene un tinte gris, en todo, en la filosofía, en la cultura, en la historia, en el mundo, en el mundo. Es el yin y el yang. Exacto. Y para acabar y para ya cerrar, voy a acabar con un quote de Sun Tzu, que dice, las mejores batallas son las que nunca se luchan. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú realmente te enfocas en abrirte tu mundo y realmente investigar antes de llegar al conflicto y antes de llegar, ya tienes la partida y ya tienes el juego ganado. Okay. Gracias, Juanpa. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Juanpa. Es un gusto. Lo podemos hacer una próxima vez en un futuro también. Me encantaría, señorita. Señorito. Muchas gracias a todos por escucharnos y llegaron hasta aquí. Que tengan un bonito resto del día. Adiós.